buenos días. Bienvenidos a un programa más de Página de Análisis. En esta ocasión, pues vamos a tocar algunos temas que durante la semana se estuvieron dando a conocer, con ciertas controversias en algunos medios de comunicación, en los cafés inclusive. Y para llevar a cabo este programa, me acompañan mis compañeros columnistas del periódico Victoria, Jesús Nevares. Muy buenos días, gracias. Ya conocido, gracias por la invitación, como Edgar Burciaga y buen día. Mariano Cervantes. Buenos días. Buenos días a todos. Pues vamos a empezar con un tema que hoy amanecimos en todos los medios de comunicación y que ayer se aprobó por la Cámara de Diputados Federal, que es el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014. Se habla que obviamente en Durango nuevamente se va a ejercer un presupuesto histórico de un poco más de 26 mil millones de pesos, pero bueno, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Mira, ingeniero, yo veo que ahora en los encabezados de los medios de comunicación pues no viene la palabra histórico. ¿Sí? Si tú observas acá, sí. Hago un paréntesis. Pero sí se ha mencionado, ¿no? Allá el presidente Peña Nieto sí lo mencionó, que es histórico allá. Aquí no se ha mencionado, no se ha dicho. No, digo, lo estoy viendo. Sí, sí. El tema para mí en lo particular es que el gobierno federal indexó el presupuesto del año pasado con en un 8.8. O sea, nomás le aumentó el 8. Nomás le aumentó y fue igual parejo para todas las entidades federativas, con algunas excepciones, como el estado de Guerrero, donde hubo... Por los problemas que hubo de... Así es. Ciclones y... Que la madre naturaleza nos perjudicó ahí. Pero en lo general, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no dejó acercarse a ningún diputado, ningún senador, como antaño se hacía. No se cabildeó. No se cabildeó, ni quítale acá, ni ponle allá, había acuerdos con los otros partidos, iban comisiones, ahora ni a San Lázaro los dejaron acercar, nomás el de Michoacán, creo, y eso, por los problemas ya sabidos de la violencia, y lo de Guerrero, y Oaxaca, y Chiapas. Pero de ahí en más, este presupuesto ya estaba etiquetado. A Durango le suben 3,000 y tantos millones de ese 0.8%, no más. Ese es el tema, y aquí va... Bueno, es histórico porque es más que el sí, año. no, digo, pero en términos reales, quién sabe, ¿no? Con sí, inflación. es como cuando se dice, ¿quién es el mejor gobernador? Pues el que está ahorita chambeándole. Así está lo histórico en los temas de feria, para que sea más entendible mi exposición. Sí, claro. Sí, ingeniero. Sí. No, qué bueno que tengamos cuando menos el 8.8, que esperemos que en este porcentaje sean los incrementos salariales, pues como nomás el gobierno, para ir a la par, ¿no creen? Sí, sí. Pero yo creo que tendrán, ahora sí, el viejo PRI ya no les da chance de que los diputados federales y senadores hagan gestoría. Necesitamos recursos extraordinarios, porque esto le da curso, lo que estoy viendo, a las obras ya en camino, nada más, y que hay que terminarlas. Pero qué bueno, ¿no? Yo siento que hay que apoyar más al gobernador en este tema. Sí, bueno, pues el otro día tenía una discusión con una persona que me decía que los editorialistas y articulistas creemos que sabemos de todo. Y yo le decía que efectivamente nosotros no sabemos de todo, pues no somos todólogos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué escribimos de todo? Porque antes leemos. Antes nos metemos... Te informas, investigas. Informa, investigo, ve uno corrientes de opinión y se forma uno un criterio, y por eso escribe uno de muchos temas, no porque uno los sabe, los domine. En este caso, en esta ley de presupuesto de egresos, aún no flotan los diferentes puntos de vista de los economistas del país. Pero yo de entrada diría que su forma de aprobarse tiene el sello de la verticalidad de las decisiones de Peña Nieto. Es decir, de ninguna manera es un proceso democrático. Hoy hay una fotografía que manda Comunicación Social del gobierno, en donde el gobernador agradece a los diputados su participación, y yo pregunto, ¿cuál? ¿En dónde? ¿En qué rubros? ¿En qué aspectos específicos del presupuesto de Durango intervinieron para incrementarlo? Nada más en la votación. Nada más levantando el dedo, pero realmente no tuvieron ninguna participación, porque a diferencia de otras ocasiones en donde los gobernadores llevan proyectos, los exhiben, los presentan, son asesorados por
empresas muy capacitadas para elaborar este tipo de situaciones, y luego el cabildeo para el estira y afloja, hoy no hubo. Entonces, a reserva de que empecemos se empiecen a filtrar las diferentes interpretaciones del presupuesto de egresos, de entrada yo diría que no es más que la aplicación de la verticalidad del gobierno de Peña Nieto. Y por otra parte, ya empiezan a manejarse situaciones que son preocupantes, como el estancamiento y hasta disminución de los presupuestos a las universidades, poca atención a la cultura. Es decir, en México los gobernantes siguen haciendo un desprecio a la educación de la juventud y al fortalecimiento de las instituciones educativas. Y yo veía que si no se pone un poco más de atención, seguirá esta deserción, este abandono de los jóvenes en la enseñanza superior que decía ayer el doctor Narro, el rector de la UNAM, en el sentido de que hay regiones en donde la deserción escolar en las escuelas profesionales es del 50%, que es terrible, y no hay nada que pueda impedir, y tampoco el Estado que pueda dar opciones. Entonces es una situación muy grave. Bueno, estaban peleando la Núñez, justamente habrá que analizar bien el presupuesto. Lo que dice que les bajaron el presupuesto para invertir en infraestructura de universidades y instituciones de educación superior, que era lo que... Ese es el grave problema que tiene ahorita la educación superior. Si nosotros entramos a la Universidad Juárez del Estado de Durango, tiene una infraestructura cada vez mejor, está perfectamente equipada, y sin embargo su calidad educativa va para abajo. Es decir, no se está atendiendo paralelamente la infraestructura educativa y la calidad educativa. Entonces se forman monstruos grandotes, miren todo lo que tenemos y todo lo que hay, qué bárbaros, y esto y lo otro, laboratorios y cosas, y la calidad educativa se rezaga. Todavía yo escuché la semana pasada algunos viejos egresados de la universidad, sobre todo de la Facultad de Derecho, y justamente mencionaban lo que tú dices, claro, que ellos consideran que, siempre dice uno que su tiempo era mejor, ¿no? Es que yo los asesoro. Bueno, por la edad, por la edad. Entonces, pero son gente que dicen que no, que había en la universidad mucho respeto, por ejemplo, a los maestros, había mucha calidad educativa, porque la Escuela de Medicina, por ejemplo, ocupaba los primeros lugares nacionales. Ahorita estamos en los de abajo. En los tiempos de Vallebueno fue el primer lugar nacional. Exactamente, la Facultad de Derecho también en su tiempo fue de las mejores, venían de fuera. Y ahorita hay mucho que decir. Entonces, él mencionaba justamente la calidad educativa. Que se da ya el chambismo educativo, ya se está perdiendo esa mística del apostolado de la educación. Ya todo es feria. En muchas universidades como los de la coordinadora, plazas y dinero, y bueno. Y con un rector que cuando convocaban dos directores, pues, no, los demás se van con el gobernador. Y el gobernador recibe con la ausencia del rector. A mí se me hace que es una falta institucional. Nunca se había visto eso, pero bueno. Seguramente habrá muchas cosas todavía por observar, pero de entrada, más de 4 millones de pesos, decimos es mucho, pero a pesar de que son más de 4 millones de millones, son insuficientes para todas las necesidades que se tienen, incluso para cuestión educativa. No hay lo suficiente. De uno de los rubros que tuvo un poquito de mejora en materia educativa es el de las escuelas de tiempo completo, que era programa piloto, luego después el siguiente año ya se extendió un poco más y ahora ya va a tener más recursos. Va creciendo esa idea. Sin embargo, aún así no es suficiente, ni siquiera todas las escuelas, se queda todavía en el camino. Pero si vamos viendo todos los rubros, va parejo. En seguridad, hay un aumento importante en materia de seguridad en los recursos que se dispusieron por los señores diputados, pero ¿es suficiente? No es lo suficiente. Que se destinó, se privilegió en este presupuesto de egresos lo que se refiere para el Seguro Popular o para el asunto del seguro de desempleo. ¿Es suficiente? No es suficiente. Aunque ya tiene ahí un fondo, ya disposición de algún recurso y todo, pero es lo necesario. No, se queda todavía corto. Había la necesidad ya dicha muchas veces, cada vez que hay un desastre se dice, es que el fondo de desastres debe ser al doble o al triple de lo que se tiene, y se dispuso lo suficiente. No.
más de 4 millones de pesos, 4 billones de pesos, no son lo suficientes. Por eso cuando se habla de lo que se asigna al Estado de Durango, es más de lo que se asignó el año pasado, y el año pasado fue más de lo que se asignó el anterior, y así sucesivamente en muchos años. Sin embargo, ¿es suficiente? No. Hay una ventaja, y es lo que hay que reconocer a la administración del Estado. En los años recientes, el gobierno ha hecho un trabajo que algunos administradores no han sabido hacer a tiempo, que algunos alcaldes todavía no lo hacen, que no les cae el 20, que es tener proyectos ejecutivos. ¿Por qué? Porque aunque antes el gobernador podía ir a gestionar, podía ir a cabildear con los diputados y podía ir a cabildear con Hacienda, y los diputados podían cabildear también con Hacienda, etcétera, y ahora ya eso no se hizo en esa misma forma. De todas maneras, no es lo mismo pedir, denme para construir un puente, que cuando le dice, denme para construir este puente, que está aquí en este papel, en este proyecto, que ya está proyectado, presupuestado, analizado, revisado, técnicamente es viable, etcétera, etcétera. Entonces, es más fácil para los que deciden, que a veces ni siquiera son los diputados, ¿verdad? A veces se quedan en algún escritorio de Hacienda, claro. Donde los técnicos le palomean a ver qué. Es más fácil para ellos palomear un proyecto que ya está hecho, porque se aprobó para Durango, por ejemplo, el Museo Interactivo para Gómez Palacio. Pues porque hay un proyecto ya hecho, ya trabajado, ya adelantado. ¿Qué pasaría si ahorita el gobernador o cualquier persona dice, mándenos un museo, autorícenos? Sí, ¿cuál? Sí, tienen que tener sustento técnico. Claro. Yo reconocería de este presupuesto esa ventaja, que los gobiernos, sobre todo el gobierno del Estado, se ha preocupado, gobiernos municipales, Ya en el caso tienen de Durango, de tener proyectos. Lástima que no todos los gobiernos municipales, hay gobiernos municipales que necesitan una planta de tratamiento, que necesitan un drenaje, que necesitan una barda para una escuela, pero no tienen el proyecto. Y por eso, pues, no les autorizan el recurso. Aquí una pregunta, dicen, ¿qué opinan del derroche de gobierno? O sea, bueno, justamente yo creo que la transparencia y rendición de cuentas es muy importante, no los presupuestos, no nomás autorizar, sino vigilar la correcta aplicación de los mismos en tiempo, en forma y de luego, pues, financieramente. El tema es que el ciudadano no cree en eso de la transparencia ni en la rendición de cuentas. Por supuesto que no. No lo vemos, mira. Se detectan fraudes multimillonarios en obra pública, tráfico de influencias y demás, muchas manos hay metidas. ¿Qué es lo que deja? Yo no veo un solo ejemplo de que se sancione o se castiga. Ahorita en una entrevista que tuvimos con el licenciado Ramírez Gamero, tocamos el tema de Infonavit y las viviendas, las empresas estas, Geo, Homex. Bueno, esa es una parte. Pero yo no veo en lo sustantivo que los organismos, incluso la Auditoría Superior de la Federación funcione, la del Congreso del Estado local, son letras muertas, es que es escupir para arriba, ingeniero. O sea, indios contra indios, o sea, yo no lo veo, por eso la gente no cree. La gente se molesta más cuando ve dispendio en eventos, en gastos sociales, de socialitos, que está bien, se requieren, pero como que hay un exceso, que un fin de semana sí y otro también. La gente dice, bueno, gastan mucho en eventos. Eso es lo que la gente se fija más, fíjate. La corrupción hasta la tolera. El campo. Métele feria aquí al campo duranguense. Está abandonado. El gobierno federal aquí nos ha tratado mal. Pero como dice Mariano, hay que presentar proyectos. Y también ahí se dan grandes negocios en las invernaderos, en dinero a fondos perdidos. O sea, nosotros como medios de comunicación somos los que tenemos que ayudarle a la gente en el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas, nosotros. Sí. Por cierto, no sé si sobre el tema de rendición de cuentas. De lo que decía el comentario que recibió, a mí me parece que uno de los aspectos que se difunde mucho por parte de los gobiernos son los valores. Pero los valores no pueden ser permear en la sociedad si los líderes no los tienen. Ahorita supuestamente hay un esfuerzo por la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Y es una situación que está permeando mucho como concepto, más que como una práctica, ni mucho menos como generadora de una cultura. En ese sentido, uno se enfrenta a la transparencia con situaciones verdaderamente, yo diría escandalosas,
cuando ni el presidente de la República habla de su patrimonio, de sus bienes patrimoniales, que tienen obligación constitucional de darlos, y se para y dice, tengo 3 casas, 2 cuadros, 5 anillos y 2 collares. Explíqueme, ¿qué tipo de casas? ¿De cuántos metros? ¿En dónde están ubicadas? ¿Qué collares? ¿Qué? No dijo nada. Ese es eludir una responsabilidad y eso se empieza a filtrar. Si el presidente de la República lo hace, pues bueno, el presidente de San Cirindango también lo va a hacer, porque bueno, pues ya arriba viene una línea. Entonces, ese es el gran problema del abuso del poder y el abuso también del dinero. Y en ese sentido es un gran reto que no creemos que se vaya a superar en relación a la transparencia, la rendición de cuentas, la aplicación de los recursos de manera honesta, cuando en los estados de la República todos vemos cómo se amasan fortunas increíbles y las estamos viendo y sabemos quiénes son. Y entonces pues están a la sombra de los recursos del ciudadano. Y entonces, pues tiene razón quien nos habla para dudar, pero el que se dude y el que se tenga mucha escepticismo, no quiere decir que nos amarre las manos para poder... Claro. Oye, yo de lo que destacaría del presupuesto, por ejemplo, en la Laguna, que les dan a 420 millones de pesos, ¿sí? Bueno, hablan de 1.427 en la suma total. Ahí son 300 para un problema grave, que es el proyecto de agua futura. Ajá. 300 millones es una buena cantidad Para la Laguna. para empezar a ver ese grave problema de escasez de agua, ¿no? Sí. Y otro rubro que me llama la atención es que a cada diputado se le dio 10 millones, 10 millones de pesos a cada uno. A cada uno de los 500 son 5,000 millones para que ellos los apliquen en lo que consideren conveniente en una obra, en un apoyo social. Desde luego, mediante no se les va a dar a ellos el dinero, sino que ellos van a decir qué se va a hacer con esos 10 millones y se va a aplicar dependiendo de cada dependencia, ¿no? ¿Cómo ves 10 millones? Pues a mí eso se me hace un absurdo, Totalmente. porque no va. Pues, Porque son mira, 500 en suma, Sí, por eso. ya es una lanita. No, pero aparte es pervertir la acción Claro. legislativa, es pervertirla. No Venga, dicen- lana para que usted vaya y haga cosas. Para eso hay un ejecutivo del Estado. Claro. Ellos ser intermediarios con la sociedad para gestionar algunas cosas y fundamentalmente para legislar. Tenemos 7 diputados. Se va, Sí, ¿verdad? son 7. Son Fíjate. 70 millones. de Y pesos. también, regresando tantito a lo de la corrupción, y impunidad, también entre ellos en los cabildeos, entre los legisladores federales, se da la corrupción. Pareciera como que este fondo es una especie de mantenerlos contentos. Y hay que señalar que los poderes legislativos en todas partes han adolecido de eso que mencionan, de meterse en cosas. Había un fondo de gestoría, se les daba un recurso para gestión, para que le dieran a quien les pedía para resolver a problemas. los pediches ahí. Hubo casos ¡Qué bárbaro! La gente que va a pedir la asamblea del DF no tenía ni un fondo para becas, que por último se le robaron 250 Canalízalo millones. a las instancias que son desarrollos sociales. Digo, les toca decidir, pero que sea quien administre pues las instancias ejecutivas. Así es. Pero bueno, finalmente Y si revisamos el presupuesto, el gasto de la Cámara de Diputados Federal, ¿cuánto subiría, ingeniero Mojica? Y la de senadores. Pues bueno, supuestamente bajaron una cierta cantidad. Aquí son Pero vamos a 70 ver. millones, pero no hay que olvidar que son 500 diputados. Pues son 5,000 millones. Son 5,000 millones. No es una cantidad así como... Ahora, el tema de este presupuesto de 4,5 billones es el techo financiero del endeudamiento del gobierno federal, el déficit. Ellos viven igual que nosotros como sociedad, que te financias con las tarjetas de crédito, todo el mundo endrogado. Así está el gobierno, pues nos pueden Bueno, va a pedir un préstamo autorizado de casi 800,000 millones para cumplir el presupuesto. Así es. Y se acaba de aplicar una ley que para poner Que es candados letra para muerta, los préstamos. es puro Cierto. cuento. Bueno, dice que aquí, rápidamente lo están hablando, dice, no se apoya la cultura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Así es, Bueno, Bajó entonces estamos el de acuerdo. baja. Y lo dice, la mayoría de las obras en que se gasta el recurso son innecesarias, solo sirven para que los gobernantes se paren el cuello, pero no alivian las necesidades básicas de los ciudadanos. Habría que ver también la efectividad de la aplicación. Si nosotros retomamos
el recurso que se va a aplicar para el proyecto de Agua Futura en Gómez Palacio, yo diría que es uno de los proyectos más importantes. Es noble, es bueno. No, porque eso es la protección del ser humano en Gómez Palacio, cuyos mantos freáticos ya están contaminados y les están causando graves enfermedades. El arsénico, famoso. El arsénico. El arsénico, ¿no? Y eso a mí me alegra, ¿no? Ojalá que todo fuera en este sentido, que toda aplicación de recursos fuera en este sentido y que ahorita no estén frotándose las manos los constructores preferidos, que son los que se van a llevar la ganancia. Ojalá. Una conclusión del presupuesto. Seguramente, como decían bien hace un momento, dentro de los próximos días tenemos oportunidad, ni siquiera hemos tenido oportunidad de leer a detalle todo lo que... Partida por apenas ayer partida. Hemos visto apenas algunas cosas superficiales, ya podemos darnos una idea, sobre todo en aquello en lo que nos compete. Algunos nos llamó la atención cierto rubro más que otro, porque es algo con lo que tenemos afinidad o algún tipo de interés personal de seguir la información. Pero, pues, por supuesto, le falta mucho a la manera de administrar y de decidir cómo se gasta el dinero de los impuestos para que resulte. Lo que sí, con toda seguridad también habrá que revisar para los próximos presupuestos, es que a la hora que se aprueben, sea con base en también la evaluación de resultados, que era algo de lo que se decía que se iba a avanzar en esta administración. Es decir, se le autorizan al Estado, al municipio, a la dependencia, al organismo, tantos millones, a ver qué hizo con los anteriores, a la propuesta de rendición de cuentas. Resultados. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Se aplicó? ¿No se aplicó? Sí lo hizo, aquí hay más. ¿No lo hizo? El que sigue. Aquí hay un tema con el que quiero concluir, ingeniero Mojica, si me advenia, ya que son 3 contra 1. Los 3 de verde, mira. Sí. Volvemos, insisto, en el viejo PRI, llega a centralizar como nunca antes. Y lo vamos a ver con el pago de la nómina educativa. Es el problema para Durango, ¿no? Ese es un problema para Durango, que aparte de que le quita ese manejo financiero, que hay que dar un recurso, no nos reconocen el gasto de los 13,000 maestros que dijo el gobernador, estatales. Que son estatales. Son estatales y que son casi 3,000 millones lo que se eroga al año. Que es el problema financiero ese es un problema gravísimo para el Estado. Y luego, en el tema de salud, también las licitaciones de los medicamentos, que es una cantidad millonaria, casi 400, 500 millones, se centraliza. O sea, yo veo que el federalismo queda de lado y la soberanía de los estados con más dependencia que nunca del gobierno federal, y Durango ahí sí es agraviado y perjudicado. Bueno, hablando de centralismo, ¿qué opinas de la creación del Instituto Nacional de Elecciones? No va, porque sí es violatorio a la soberanía de las entidades. Estamos en un pacto federal. Esto se da por acuerdos políticos, pero aquí hay que reconocer que todos los gobernadores de todos los partidos han cometido excesos. Habrá que poner ahí unos candaditos, pero que los diputados de los congresos estatales sean más demócratas, más honestos, más verticales. En ellos está amarrar las manos de los gobernantes en los organismos electorales, llámese institutos y tribunales, porque hubo un exceso de priistas, panistas, perredistas, los que gobiernan estados. Y esto pues es una pantalla, en mi opinión, es violatorio. A mí me parece que se le presenta a los gobiernos de los estados un escenario negativo, de mucho riesgo, de muchísimo riesgo, porque las decisiones político-electorales se van a tomar en el centro, en la Ciudad de México, y los conflictos van a estar en los estados, y los gobernadores no te van a tener mucha capacidad de maniobra, y en este sentido me parece que no es una decisión muy correcta. Lo que debería de hacerse es una ley electoral mucho más precisa, que evite muchísimas situaciones como el ingreso de recursos económicos oscuros, raros, extraños en las campañas electorales, y esos maridajes perversos entre izquierdas, derechas y centros, que lo único que hacen es el desaliento del ciudadano. Yo difiero en algunas cosas. Yo no creo que sea violatoria la soberanía de los estados. A mí se me hace que es posible, que en términos de soberanía es viable y es posible que haya un instituto a nivel nacional, como hay muchos. Hay un INEGI, hay un registro de electores, y lo usan los estados, todos se benefician, todos lo aprovechan. Así también un instituto de elecciones, un instituto de salud o lo que sea. Yo creo que no es violatoria la soberanía. Lo que sí creo que representa algún tipo de riesgo, precisamente por el manejo político de lo que sean las elecciones.
Ya no tanto el manejo jurídico, el manejo del voto, eso se puede contar y se mide, se acabó. Claro. Pero cuando se vienen las repercusiones, cuando ya sabemos que las cuestiones políticas no todas se resuelven en las urnas, que las cuestiones políticas, el reparto del poder hasta la asignación del poder no se resuelve con el voto necesariamente, sino que mucho se resuelve en una mesa. Entonces sí, se viene el problema con los institutos, si es estatal, si es local, si depende de allá o depende de aquí. Y hay que agregar también, desde mi punto de vista, que quienes han dado la justificación para que eso suceda han sido algunos consejeros electorales que no han estado a la altura de las circunstancias, o que se han dejado mangonear por los jefes políticos en los estados, Que los ponen ahí. o simplemente, aunque actúen de manera autónoma, lo han hecho mal. Ahora, Pues, habrá que tomar un antecedente ahí del instituto, ¿no? La petición de la creación de este Instituto Nacional de Elecciones es porque el Partido Acción Nacional y el PRD, las dirigencias nacionales, dentro del pacto, dicen, nosotros no le entramos a la reforma energética y ni te apoyamos, si no antes no reformamos la política, y dentro de la política requerimos la creación de este Instituto Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí lo mismo que va a pasar. Mira, yo platiqué con una persona en México que está ahorita representante del PRI en este pacto sobre este asunto, y operativamente la creación de un Instituto Nacional en cuanto a liquidar a los trabajadores, que es un recurso importante. Se requieren 20 mil millones de pesos anuales, que en este presupuesto, por lo que veo, no creo que se los dieron, para su operación. Y luego también operativamente tienen problemas reales en cada estado, porque hay usos y costumbres en cada estado, porque hay un avance. Lo que están ahorita negociando es una figura intermedia. ¿En qué consiste? En que sí, al parecer se va a crear el Instituto Nacional de Elecciones, no desaparecen los tribunales locales ni los institutos, pero los funcionarios, consejeros y magistrados los va a nombrar el Instituto Nacional de Elecciones. Se va a caer la misma plantilla, todo lo demás, excepto los funcionarios. Pero fíjate, aquí hay un caso. Los partidos políticos son los culpables, sus dirigencias nacionales, porque en el tema de la elección de consejeros en los estados, se da que hay consejeros electorales afines al partido gobernante en el poder, y las dirigencias nacionales, nada que ver. O sea, los liderazgos locales transan a su conveniencia, y ese es un fenómeno que se va a seguir dando. O sea, ¿cómo le van a hacer ahí? O sea, la corrupción está, pero... Y eso de la designación de los funcionarios, altos funcionarios por parte del centro, Va a ser como una delegación, ¿no? Sí. es una vacilada, hombre. Pues, también tienen la facultad de nombrar a los delegados. ¿Cómo se Los designan delegados actualmente? Los pone el gobernador. Lo que quiero que los se trata propone el gobernador. es de que haya decencia de estos actores que están inmersos en los organismos electorales, que ya no se vendan al que les da más dinero. A ver, ese es el tema. ¿Yo cuál es no hay otro. el riesgo que veo de fondo y que a mí me es muy preocupante? Si vemos la concentración de los recursos del sector salud, del sector educativo y después de las decisiones electorales, le estamos dando muchas facultades al Ejecutivo Federal, al gobierno del centro, para que esté al borde del caudillismo más extremo. Y el federalismo tiene exactamente esa intención de esencia, el disminuir la posibilidad de las grandes decisiones caudillescas para darles a los estados su propia capacidad de decisión. Y eso evita pues que se erijan esos caudillos que ahorita me parece que están los caminos abiertos para crearse otro porfirismo más acelerado. ¿Qué opinan de la sobrerepresentación? Nos están preguntando. Pues vuelvo a lo mismo. ¿Será el Congreso? ¿Están hablando Vuelvo a del lo Congreso mismo. local? O sea, ahorita lo tocamos en ese desayuno. Ya se perdió la mística. En esta legislatura aquí en Durango, y allá en la federal, está llena de priistas, De travestis, dijo alguien. transvestis, digo Ramírez Gamero. Transvestido, O sea, no, dijo. Disfrazados. ya, Bueno, disfrazado. ya es el mejor postor, y este tema de las alianzas también habrá que analizarlo. Porque, a ver, aquí
unos connotados priistas ahora son del Verde Ecologista y van hasta las asambleas nacionales del Verde y luego aquí a los consejos, son hasta consejeros políticos del PRI, pues ya no entendí. O sea, es una corrupción política. Es una forma después de corrupción. Exactamente. Es parte del deterioro político, del sistema político mexicano. Es parte del deterioro que no está dando ninguna opción alternativa de profundidad democrática si no hay concentración. ¿Qué es lo que sucede con las sobrerepresentaciones en los congresos, en los cabildos, en las instancias legislativas? Bueno, pues que se convierten en instancias aplaudidoras y aceptadoras de cualquier tipo de iniciativa que entre por parte del gobernante, por una parte, y por otra, de chantajistas, de quienes utilizan el regateo para la aprobación porque están negociando otras cosas. Entonces, pues es un deterioro, un absoluto deterioro, diría yo. Entonces podemos concluir que estamos en contra de la creación del Instituto Nacional de Elecciones por el centralismo. ¿No? Nomás Mariano, pues Yo dice que- no. Bueno, Mariano no. Y hay un tema que, bueno, aquí Mariano va a empezar, tema más local, que aquí se manejó la semana pasada. ¿Están de acuerdo en que se permitan las corridas de toros o no? Mariano, tú que eres el experto. Sí, pero con la diferencia de que Tú en que lugar de hasta que los juez de maten plaza con la vas a espada, hacer. los maten a hachazos. No, yo pienso que la polémica nació de Oquis, no era necesaria, se dio circunstancialmente. Desde hace muchos años hay grupos ecologistas y defensores de los animales que traen la propuesta de que se eliminen las corridas. Se vino una corrida de toros recientemente y en la ocasión, bueno, pues arreciaron sus protestas. Sucedió que en el Cabildo hubo alguna iniciativa o alguna intención, digamos buena intención de que se suspenda y luego ya aprobaron que sí, que se suspenda, pero no se puede suspender porque ya está autorizada. Entonces, bueno, que se suspendan las siguientes mientras se resuelve. Y en estas circunstancias se vino una ocurrencia, y digo así grande, ocurrencia del diputado Rosauro Mesa Cifuentes de presentar una iniciativa para que se ponga en la ley que se prohíben las corridas de toros. Porque la ley estatal no lo dice, la ley estatal dice que está prohibido el maltrato. Así es. Y él dice, no, pero perdón, dije mal ahorita, la ocurrencia de Rosauro era para que se le quite ahí una parte, porque bueno, sí se prohíbe el maltrato, pero se permite en los casos de corridas de toros, peleas de gallos y otros dos casos. Y eso hizo que también los panistas aprovecharan la ocasión, la oportunidad, y como la iniciativa Rosauro no se presentó de inmediato, sino que estaba ahí ya anunciada, ellos presentan rápido otra en sentido totalmente opuesto. Nosotros presentamos una iniciativa que diga que, al contrario, que diga explícitamente que están prohibidas las corridas de toros, y ahí está la polémica. Yo pienso, desde mi punto de vista muy personal, más allá de que si se permite o no se permite, a mí no me gustan. Yo por mí, si me lo sugieren, yo sí las prohibiría, pero de entrada que se respetara la ley como quedó, no necesita modificaciones, así está clara, así está bien, es suficiente. Le corresponde a los ayuntamientos reglamentar, pero con lo que la ley tiene, el ayuntamiento puede reglamentar. Si le modifican la ley y le ponen salvedades o le ponen excepciones, entonces el ayuntamiento tendrá limitaciones, ya no podrá reglamentar eso. Entonces creo que por ahí va la situación. No, pues como pues es gente que a lo mejor no tiene que hacer. Estoy de acuerdo con los activistas, porque pues, su filosofía y andan... No tienen que hacer. No, los activistas sí, pero otros factores que se columpian de estos temas, bueno, pues que se prohíban a nivel nacional, y ese sería el punto de partida, ¿no? Porque, pues, como Durango, de por sí no hay nada. Ahora hay 3 o 4 corridas al año. Pues, ¿cuántos animales son? Lo que sí puede haber es, en la parte final, ya cuando se da, que abusan los picadores, suprimir ciertas cositas, de indultarlos, ahí te dan, ¿no? Es la suerte. La ahí ya, suerte, o sea, pero a mí sí me hace una regresión. Si en España no se pudo evitar esto, Ya se están volviendo a autorizar. autorizar. Ninguna se ha vuelto a autorizar. O sea, todas las que se han prohibido están prohibidas todavía. No, pero en España ya. En España. Hoy en la mañana se reunieron los cabildos y ya lo aprobaron. Entonces, ahora, si a esas vamos, pues prohíbe la carne que te comes, que es la matanza de vacas. Ahí sí quien dice algo. Es una comparación ilógica, No. No, Es pero el no. maltrato animal. No es tan ilógica. Yo escribí hace tiempo, cuando inició un trabajo sobre eso. Y bueno, habría que ver hasta desde el punto de vista médico. Hay quienes sostienen que el toro
segrega tanta adrenalina que bloquea una parte de su cerebro y deja de sentir el castigo para convertirse en bravura. Y entonces no es tal el dolor que argumentan que tiene. Pero bueno, eso lo argumentan y seriamente algunos defensores de los veterinarios que no sé si sean o no aficionados a los toros, pero ellos lo analizan desde el punto de vista médico. Y no se ha explorado mucho ese aspecto. Pero también me parece que tienen una gran intención, una gran buena intención, quienes se pronuncian por eso, se argumentan el maltrato animal, porque me parece que todos debemos de reprobarlo, todos. ¿Y las charreadas? Pero siento ¿Y las charreadas? que escogen las correas de toros porque les da Es más. foro. Sí, sí, sí. Nadie se ha puesto a pensar cómo matan a las reses, a los cerdos, Así en los rastros. Nadie. Pues matan a martillazos, señores. A La pelea de gallos, martillazos. sí. No, Nadie ha visto. Y entonces no se meten a denunciar eso. No se han metido hasta ahorita a censurar con toda intensidad las peleas de perros, que son de la manera más brutal que se puede imaginar uno. Pero también no se han puesto a pensar que en México muere 1 millón de mascotas por daños que se le hacen sus propietarios. La mayoría de ellos son perros. No, espérate, lo que... Es decir, en las casas se martiriza, se tortura al animal y luego salen para protestar en contra de las correas de Los tienen en condición. El daño que les está haciendo Villagaray con el cobro del IVA en el alimento a las mascotas. Yo sí quería puntualizar una cosa, es que esas cuestiones que mencionan ustedes es que ya están reglamentadas. El maltrato a los animales en los rastros está reglamentado, está prohibido, no debería de ser, ya está. El maltrato a las mascotas ya está prohibido. Lo que a veces no está suficientemente prohibido son las cuestiones que hasta se convierten en un espectáculo. Y es lo que, por eso los activistas se concentran en eso, en lo que todavía se permite, lo que todavía se tolera. Pero voy a algo más, si me permite. Saco en conclusión de que es entonces, activista. si la muerte es por espectáculo, que se prohíba. Si la muerte no es por espectáculo, que se autorice. No. La muerte y el asesinato cruel de un animal es cruel, sea espectáculo o no sea espectáculo. Bueno, aquí quisiera darle participación a los que nos están viendo. Dice, es más cruel la muerte en los mataderos que en una corrida de toros. Falso. Dice, Claro que Es sí. activista, Mariano. dice, Claro que sí. dice, correcto, don Jesús, que está correcto. Algo que me gustaría... Eso es. Y una pregunta más, bueno, la última. Entonces el box, que es de entre personas, está peor y se debe Que de tú prohibir. practicas, ingeniero. Sí. Sí, pero es voluntario. Mira, El animal no va a No es por necesidad, es por hambre, compadre. Es como que yo mi los respeto, boxeadores pelean por mi una respeto lana. a y los quieren- activistas, porque en ello creen. Pero hay que adaptarse a... Mira, Algo mira, que sí yo, me yo- gustaría yo- decir. yo te voy a poner una situación de crueldad animal. No, hay muchísimas. Que no Todas va, las que quieras. ¿sí? El traslado de los animales en en Jaulas. los trailers hacia los rastros. Así es. Un animal caído adentro es un peligro, ¿no? Un peligro. Tienen que levantarse. ¿Y sabes cómo lo levantan? Con unos toques eléctricos terribles. A mí me queda claro que hay maltrato en muchos aspectos. Son las varas. En todas partes. Pero el hecho de que ocurran cosas malas no significa que se van a permitir por eso. Ahora, yo creo que está fuera de discusión el hecho de que si es maltrato o no es maltrato la corrida de toros. Eso ya está plena y absolutamente comprobado que si sufre el animal, que si hay maltrato, que si hay abuso y que si hay tortura. Totalmente, eso ya no está fuera de discusión. Lo que yo sí debato constantemente es que deberíamos ser congruentes. Tenemos una administraciones en congresos, diputados, representantes, etcétera, en la política, que hablan de valores. Hace rato usted lo mencionaba, estamos hablando de valores. ¿Cómo se atreve alguien a hablar de valores y a venir a permitir corridas de toros? No lo permita, no se puede, por favor. Pero hablan de Dos. valores financieros. Dos. Mariano. Quieren contrarrestar la violencia, estamos en una circunstancia de violencia. ¿Saben cuántas personas que analicen la cuestión sociológica, la cuestión psicológica o psicosociológica de las personas, qué dicen al respecto? Que por supuesto las corridas de toros fomentan la violencia. ¿Y así lo van a permitir? Se me hace incongruente. Bien. Pero hay quienes opinan totalmente diferente. Que está Nadie- inserto, nadie que lo sepa, que se entera, ¿no? está inserto en un contexto de mucha tradición que genera arte, cultura y Es arte, fuentes todo. de trabajo. Pero es falso.
Es que no he leído a Leo Felipe lo que ha escrito sobre las corridas de toros, Aquí en compadre, te lo Durango. recomiendo. Aquí en Durango, No, 4 no, fuentes de trabajo o 10, ¿cuántas son? No, hombre, Durango, mira, por favor, arte, por favor, ningún arte, no, cultura, menos. no, yo te voy a decir, Ni arte ni yo te cultura. voy a decir que estás reduciendo las fuentes de trabajo al momento de la corrida. Un toro necesita alimentación, necesita cuidado, necesita pasto, necesita veterinario, necesita muchísimas cosas y todas están insertas en fuentes de trabajo. ¿De dónde vienen los toros que se lidian aquí en Durango? Pues Ninguno de- de pues- Durango. pues de las los dos ganaderías. únicos ranchos que tienen lidia aquí en Durango, no les contratas un No, ya toro. no, yo no digo, pues, eso es irrelevante de dónde vengan, es No. irrelevante, pues, o sea, tienen que ser duranguenses. Tenemos No, que no, partir pues sobre no verdades, tenemos- no sobre mentiras. No tenemos áreas de terpillo aquí, de bravura. Pero, Bueno, no. es un tema, pues todavía calientito. Claro, Que va a y durar aparte es suave, pero, ¿no? pero va a durar algunos días. Pero bueno, vamos a ver cómo queda al final de cuentas la iniciativa que el Congreso seguramente va a aprobar, ¿no? Nos dicen que si en Aguascalientes están blindadas las corridas, en Aguascalientes no, ¿verdad? Hubo corridas, ¿no? En la feria Sí. de Aguascalientes. A lo mejor se refiere a que hay algunas medidas que ya las permiten, que ya, por ejemplo, había una iniciativa en algunas ciudades para que se declare a las corridas de toros como patrimonio cultural de esa ciudad. Ajá. En México hay esa intención, en España hay un movimiento que lo busca, y cuando se declare patrimonio cultural, pues ya se blinda, se protege. Ojalá y no ocurra. Bien, un último tema así rapidito que debemos de tocar es el irreversible incremento a tarifas de agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? El fundamento, en fin, no sé cuál es su punto de vista. Yo creo que ahí es un tema delicado, siempre y cuando no se pierda. Hay dos temas que yo siempre he dicho sobre al respecto. Primero, para que exista un incremento se tiene que demostrar que hay eficiencia y eficacia en el manejo integral de un organismo, operativamente, con gente, etcétera. Y el otro, que no se pierda el sentido social de una tarifa de agua, sobre todo a las clases más necesitadas, pero tal parece que sí es requerido, le llaman actualización, pero es un Ajuste. incremento al final es un incremento de agua. Bueno, yo siento que sí ya es muy caro día con día la extracción del agua. Sí, cada vez más, energía Cada vez eléctrica, más, se energía introduce la eléctrica energía y eléctrica, muchas cuestiones. más a fondo, sí. Incluso pagar allá la Conagua el uso de... Derechos de Que después se lo regresan de a obra. Pero tendrán que hacerlo muy cautelosamente porque ahí la gente, aunque sea un centavito, le pega. Y que demuestren, como dices tú, ingeniero Mojica, que tú ya fuiste director de esta instancia, con cifras, el por qué sí y el por qué no. Y en esa medida sí tendremos que avanzar. Pero de hecho, a nadie le gusta que te suban los impuestos y los servicios, el cobro por los servicios. Y si esta administración que preside el doctor Esteban Villegas ya tomó el toro por los cuernos, en ese sentido, pues va a tener un gasto político, porque se van a meter de los otros... buena bandera, ¿no? El PT ahí trae... Todos, no, y el PAN, y el PRD, y los demás, y sí le va a pegar. Tendrá que hacerlo con mucha pulcritud en su exposición de motivos, el por qué este ajuste o incremento a las tarifas. Ese es pero de que es caro ya en la actualidad el costo de la producción del agua, y que no tenemos aparte la cultura de cuidarla, yo voy de acuerdo en que se den, porque antes se daba indexado al salario, o sea, habrá que buscar ahí otra cosita que No, lo que pasa es que sí se da, está toda la ley indexada, pero no se actualizó, Exacto. no se aplicó en algunos. Entonces, ahí son esas pifias que después te rebotan. Y políticamente, pues ahí sí yo veo riesgo para Esteban. Porque la gente dice, ¿cómo nos vas a aumentar el servicio de agua, el costo, si gastas en esto mucho y acá y acá? O sea, la gente hace comparativos, ingeniero. Eso es donde yo voy. Claro, yo retomaría un poco lo que dijo Ramírez Gamero hace unos momentos, de que el salario en Durango es de los más bajos del país. Y cuando a ese salario bajo se le aumenta la gasolina permanentemente, se le aumenta el gas, se le aumenta el agua, entonces empieza a haber números bajos en el ingreso familiar, empiezan a entrar mucho menos recursos a las familias. Y bueno, me parece que el gobernante tiene la obligación de presentar opciones, y hasta ahorita la opción primera que yo veo es la del incremento. Solamente esa, posiblemente haya más.
se acaban de aumentar ahí una lana al gobierno, ¿por qué no ayuda con un subsidio para el agua? De esa lana que... El problema que es, Chuy, que mira, ya ahorita las defensas federales ya no te van a apoyar para obras de infraestructura hidráulica si tú no demuestras que estás cobrando eficientemente el agua sin subsidio. Sin subsidio. Aquí lo que se trata es que ser eficientes los organismos operadores, pero también sin que pierdan el sentido social de apoyo a los que menos tienen. Por ejemplo, nos decían, hay 14,000 o 40,000 tarifas fijas. Es una cosa importante, que pagan 30 pesos. 30 40 pesos. Qué pudiente, ¿eh? Y sobre todo, Claro. son gente que 30 pesos, si tú ves por un mes, un peso, pues te lo tomas en 2, 3 refrescos, ¿no? 4 refrescos, no sé. El problema está de que derrochan mucho el agua. Sí, Así es. Entonces, ahora lo que se pretende es seguir manteniendo la tarifa, pero con un problema que tienen que aceptar la medición. Si tú te pasas de cierto límite subsidiado, entonces la vas a pagar al precio Es como el real. esquema de la luz, así está. Es para evitar. Es el esquema de los celulares, de todo eso. Tú sabes si te pasas o no te pasas, Pero, y tú sabes que te va a costar si te pasas, pero hay que implementar ese tipo de medidas. Porque en lugar de bañarte en 10 minutos, ahora te vas a bañar en 5. Sí, en 5 minutos. o le vas a cerrar la manguera que no se tire. Porque de otra manera, de todos modos pagas 30 pesos, gastas lo que gastas. A mí me parece que hay que observar algo en este aspecto de las tarifas. Es cierto, nadie nos queda duda de que necesitan mayores ingresos. Sí, sí, el claro, organismo. claro. Necesita reparar tuberías, necesita arreglar tuberías, necesita mejorar infraestructura, necesita vehículos. Mantenimiento de pozos, Sí, necesita electricidad. recursos. Pero parece que la solución que encontraron fue cargarle la mano a los que ya pagan. Los que sí pagan el agua, ahora se les va a cargar más la mano. Mi pregunta sería, El servicio medio. ¿Y los que no pagan? ¿por qué no se les cobra a los que no pagan? O a los que pagan 30 pesos, que no deberían pagar 30 pesos porque no es justo. Deberían pagar 35 o a lo mejor 36. No sé, Claro. a lo mejor 50 o 200 porque gastan mucho. Pero lo justo es que cobrarán donde no se está cobrando. Yo estoy seguro que si regularizaran esa parte, que si le cobraran agua medida con su medidor a todos los que no pagan agua medida, se resolvería la situación de aguas del municipio con la tarifa actual, sin necesidad de moverle nada. Pero la presidencia municipal no buscó otro recurso más que, otra alternativa más que aumentar. El problema es que Entonces, el problema hay es que- muchísimas formas para nosotros aceptar los incrementos porque sabemos que están tomando otro tipo de medidas y lo aceptaremos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es muy fácil aceptar que se tomen medidas difíciles como un aumento cuando se demuestra que ya se hizo Claro, todo claro. lo necesario, entre otras cosas, cobrar donde no se está cobrando. Es como con Hacienda, que le carga la mano a los contribuyentes que normalmente ya están pagando y a los que no pagan no se les hace nada. Igual con el agua potable. Se les carga la mano a los que pagan puntualmente su recibo y a los que tienen tarifa fija y que la desperdician. Ay, se les va a aumentar otro pesito nada más. Así es. Mira, en los hogares han dejado de utilizar mucho los carros a partir de los incrementos, porque antes tenía el carro el papá, la mamá y cada uno de los hijos y no hallaban ni dónde ponerlos. Y ahí andan todos. Empezaron a subir y empezaron a bajar. Algunos La no salen un gasolina. día. Se empiezan a racionalizar un poco más en el gasto. Y bueno, esto es un ejemplo de que se deben de aplicar otro tipo de medidas y que nos convenza el municipio de que está intentando otras opciones. Me llama la atención que el propio director de aguas del municipio, Dani Otto, reconoce que, nada más por ejemplificarlo en un lugar, en el sector de los Huizaches, Huizache 1, 2 y 3, tienen 5,000 usuarios de agua potable que paga cada uno de esos 5,000 30 pesos. Pero déjate, eso no es lo grave, estaría bien. El problema es que están platicando con ellos a ver si aceptan, a ver si les Mira. permiten, pedirles permiso, casi rogarles que les permitan aumentarles. Es que o esto cobrarles. es por el clientelismo político electoral. Claro. Ahí están las consecuencias. Claro, pero Sí. tener que pedir permiso para que cumplan. No, yo aplico, como pagas, porque pagas, aunque Claro. sean 30 Por pesos. supuesto. Que soy líder del seccional, del PRI, del PAN, del PRD, del PT. Que es otro tema, porque Paga. hay líderes Sí. que con ese esquema de eso pago cuota viven. fija, recogen los recibos, dicen que ellos les gestionan la cuota fija y les cobran. Así, cierto- de eso viven. Luego amenazan con que van a ir a tomar las oficinas de aguas del municipio y ahí sí, el director o quien le toque le tiene miedo. Aplicar la ley, eres pillo y paz. ¿Verdad, Jesús? Claro, el que gaste paga. Bien, pues les agradecemos mucho
a los que nos están viendo y escuchando el haber pues estado con nosotros en este programa de Página de Análisis, invitándolos para que la próxima semana pues nos vean nuevamente, agradeciéndole a Edgar Burciaga, Jesús Nevares y Mariano Cervantes pues su participación en este programa, y les agradecemos a ustedes su presencia. Bárbaro, ingeniero. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.